Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. En esta oportunidad vamos a hablar de una medida de fuerza del paro del día lunes 25, paro nacional, que por supuesto involucra a todo el cordón industrial y a la ciudad de Rosario y a toda la región, a toda la provincia de Santa Fe. Para hablar de este tema tenemos a varios invitados que nos van a estar contando, bueno, cómo llegamos a esta medida y cuáles son las cosas y las acciones que se van a desarrollar el día lunes y también cómo sigue, ¿no?, este año que viene muy movido en relación a los reclamos que hay al gobierno nacional. Van a estar con nosotros Lorena Almirón, secretaria adjunta de ATE Rosario, Cecilia Ferreira, candidata a la Secretaría de Género de la CTA Rosario, Mauricio Díaz, secretario gremial de Dragado y Balizamiento, y Eduardo del Monte de la Corriente Clasista y Combativa. Todos van a ser activos participantes de esta medida de fuerza que se va a llevar a cabo el día lunes, y vamos a estar conversando de las implicancias políticas que tiene no solamente esta medida, sino los reclamos que se están haciendo con tanta unidad en la República Argentina. Los invito a ser quienes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región, y volvemos con los invitados. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. Como decíamos, vamos a hablar de esta medida de fuerza, de este paro que se va a dar a nivel nacional. Una medida pedida, trabajada y esperada en la Argentina, y que finalmente tiene fecha 25 de junio. Y para hablar de esta cuestión estamos con los invitados. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, en principio, ¿cómo llegamos a esta medida del 25? Como decíamos recién, es una medida que se ha trabajado a nivel nacional y llegamos al final. Sí, como vos bien lo decís, es una medida pedida por el conjunto del movimiento obrero de nuestro país, toda la situación que estamos viviendo, esta situación de ajuste, y bueno, por las medidas que viene implementando el gobierno nacional, los trabajadores y trabajadoras exigimos este paro general, que por fin llegó, y estamos a pocas horas de esa gran concentración que lamentablemente no viene con movilizaciones de todos los trabajadores como debería ser en la calle, sino algunos gremios que nos agrupamos en un plan de lucha, porque esto es un plan de lucha que no comenzó hoy, sino que venimos construyendo con distintos sindicatos, como ANSAFE, CIPRU, COA, ATE, las organizaciones sociales que están presentes siempre en la calle, y otros sindicatos también que se han sumado. Así que esto es el comienzo, una gran multisectorial que se ha conformado para este paro del 25 de junio. Bien, Lorena, tanto vos como Cecilia son las dos integrantes de ATE Rosario, de este gremio que involucra a los estatales, pero se ha trabajado una unidad distinta para esta medida de fuerza, dadas las condiciones del paro que va a ser el 25, y cuáles son los principales reclamos por los cuales se han logrado unir. Sí, nosotros venimos llevando adelante asambleas en los distintos lugares de trabajo, asambleas incluso con otros sindicatos. Hicimos una asamblea hace unas semanas que desembocó en el paro del 14, con una concentración en la Bolsa de Comercio, que tiene que ver con el rechazo al acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con los despidos. El gobierno ha atacado a los trabajadores estatales, sobre todo los nacionales,
despidiendo. Hoy, por ejemplo, en vías navegables hubo un compañero con un telegrama de despido, hubo telegramas en ANSES, en fabricaciones militares. Nosotros queremos que esto se termine, queremos que las paritarias sean abiertas y libres, que no haya un tope. Las paritarias vienen negociando por abajo del 15 en los estatales. Los trabajadores provinciales, se ha abierto la cláusula gatillo, pudimos darle una vuelta, pero aún es insuficiente. Los compañeros decían que lo que nos van a pagar por cláusula gatillo es lo que nos vino de la boleta del gas. Entonces, bueno, sigue siendo insuficiente nuestro salario como trabajadores. Mauricio, bueno, dragado y balizamiento es uno de los gremios que se suma en esta medida también. Y bueno, ¿cómo es la participación de ustedes y qué es lo que empujan? Bueno, como decía Lorena, hoy en la mañana hubo una reunión en nuestro sindicato, una conferencia de prensa también, donde se llevó adelante la multisectorial, que apoyamos fervientemente, y no solo Dragado y Balizamiento, uno de los sindicatos que apoya esto, sino uno de los fogoneros, uno de los pioneros, que quizás, para mi gusto, el paro debería haber sido un par de meses antes, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias y dándole alguna oxigenación al gobierno nacional para que acomode los tantos, que no lo hizo y no lo va a hacer, porque esta política de este gobierno apunta a un país que está manejado para pocas familias, para un nivel alto de la sociedad, y se olvida de las economías más vulnerables, de la columna vertebral que maneja, para mí, las pymes y todo, que son el movimiento obrero. Hoy los sindicatos estamos pasando una situación bastante incierta. No solo ya no conseguimos trabajo, sino que tenemos temor de perder el trabajo que tenemos. Y esto está sucediendo tanto en el sector estatal como en el sector privado. Porque usted escucha a los referentes del gobierno nacional hablar y decir que en el sector privado las cosas han mejorado y que hay más fuentes de trabajo. No es así, no es cierto. Uno lo puede palpar. Si usted sale a caminar en la ciudad de Rosario, la cantidad de negocios que han cerrado. Sí. ¿Por qué cierran los negocios? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Esto que decís viene a colación de declaraciones de funcionarios de alto rango esta semana a nivel nacional, hablando de los índices de empleo, ¿no? Que dicen que ha aumentado el empleo en general en la Argentina, y eso no se condice con la situación Exacto. que viven, por ejemplo, los trabajadores, como ustedes, Eduardo, en la corriente clasista y combativa, que agrupan trabajadores desocupados y que ven engrosadas a veces la lista justamente por los despidos que se suceden. Sí, la misma cifra oficial dice que aumentó la desocupación en los últimos meses, comparativamente se contradice. Los meses anteriores. Y lo que uno ve es que realmente está bravo, ¿no? Nosotros entramos en el paro en nuestras condiciones desocupados y precarizados, que creo que expresamos la realidad de un 30% de la Argentina, por lo menos, que está en la pobreza y en la indigencia, una parte, y que cada vez es la franja que con esto va a ir creciendo más, porque lo que estamos viendo es que el terremoto económico que produjo el gobierno, yo creo que no inocentemente, porque este dólar a 30 pesos me parece que el dólar que le pedían los exportadores, y es un gobierno que ha servido a eso. Bueno, ese terremoto económico ha generado un tsunami que todavía no llegó la ola con toda su magnitud. Cuando digo tsunami, digo el aumento de los precios, el empobrecimiento generalizado que esto va a provocar, que ya está provocando. Entonces nosotros de esa realidad salimos con los cortes de ruta, que es la forma que tenemos de decir a qué estamos. Los nadie de este país, que nadie tiene en cuenta, existimos. Y bueno, durante 3 horas vamos a protagonizar esos cortes. ¿Cuántos cortes va a haber en la ciudad de Rosario, Eduardo? Va a haber 5 cortes, distribuidos en distintas zonas de la ciudad, que van a, bueno, desde ahí van a protagonizar nuestros compañeros, porque además como el paro entiendo que va a ser total, y al no haber transporte, el protagonismo lo vamos a tener en los territorios, digamos, ¿no? Es la forma que vamos a tener de poder llegar ahí. Así que yo creo que eso se va a sentir y bueno. ¿Cómo piensan que va a seguir? Como decíamos, llegamos a este paro que venía reclamado
que fue aplazando la CGT todo lo que pudo, pero bueno, finalmente llega este paro a nivel nacional. ¿Cómo piensa que va a continuar el debate con el gobierno en relación a la paritaria de los topes? Porque bueno, ahora tenemos el dato de lo que han arreglado, han cerrado camioneros por encima del resto, y cómo va a seguir ahora la discusión de los distintos gremios, y en relación, ¿no?, a la realidad que estamos viviendo, como decía Eduardo, un dólar a casi 30 pesos, una tasa al 47, tenemos además la inflación que no se para, los salarios doblemente desvalorizados. Entonces, ¿cómo va a seguir esta pelea? Sí, creo que va a ser una pelea bastante complicada. Yo creo que el gobierno nacional, bueno, lo que ha hecho en los últimos tiempos con el tema de la paritaria, bueno, primero cerrando la paritaria docente, que eso fue terrible, después cerrando las paritarias por decreto, como lo hizo, o cerrando con algunos gremios burocráticos, y bueno, sin ningún tipo de discusión, y después cerrando acuerdos por fuera de esa paritaria con algunos sindicatos, y después, bueno, la pelea importante de algunos sindicatos que han logrado romper el techo de la paritaria, como el caso de aceitero, como el caso de camioneros que vos nombraste recién, pero que son claramente algunos hechos aislados, porque en general, como decía Cecilia, las paritarias en la mayoría de los lugares se han cerrado con un 15%, cuando ya se sabe que la inflación para este año va a estar cercana al 30%. Bueno, de la misma manera que pasa esto a nivel nacional, pasa en la provincia de Santa Fe, donde también nos cerraron una paritaria de un 18% en 2 cuotas, también por decreto, y donde nosotros desde ATE, en todo el país, estamos exigiendo la reapertura de la paritaria en todos los niveles del Estado, tanto en nacionales, provinciales y municipales, porque la implementación de la cláusula gatillo no alcanza, porque con la cláusula gatillo se tiene en cuenta solo la inflación y no se tiene en cuenta la devaluación que sufrimos, el aumento del dólar, como dice Eduardo, que ya está acercando a los 30 pesos, y que eso repercute directamente en los productos de mayor consumo de la población, repercute también en lo que se compra en los comedores escolares. Por ejemplo, la partida hoy está 10,63 para las raciones de comedor, ni hablar de las organizaciones sociales que tienen... 2 comidas al mes. Que tienen 2 comidas al mes cuando tendrían que tener 8, y bueno, todas esas situaciones no se contemplan a la hora de arreglar el tema salarial de los trabajadores estatales y trabajadoras, y bueno, claramente es una situación muy difícil para afrontar para los gremios. Esto decíamos, ¿no?, el salario doblemente se ha perdido poder adquisitivo, está devaluado. Esta cuestión, ¿no?, tiene que ver con, bueno, con lo técnico de cómo ir reclamando y de cómo ir encarando la lucha, la paritaria, pero tiene que ver con cuestiones concretas. ¿Cuáles son los planteos que hacen los distintos compañeros de ustedes en los sindicatos en relación a la vida? Pues tenemos también los tarifazos, obviamente, que ha sido un golpe directo al bolsillo de los trabajadores y una transferencia directa del dinero a las empresas. Y realmente el tema de la inflación, estamos en junio y estamos ya en el índice de inflación que el gobierno nacional decía que íbamos a tener en diciembre. En todo el año, claro. Exactamente, por lo tanto ya podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que cuando llegue fin de año duplicamos el 16 que ya tenemos ahora. Entonces, estas cuestiones que parecen técnicas, que parecen que son solamente números, tienen que ver con la vida que llevamos todos los días, ¿no? Y con cómo nos alcanza la plata en casa. ¿Qué dicen los compañeros de ustedes en relación a cómo se han deteriorado las condiciones de vida y las cosas que se necesitan para mejorarlas? Bueno, con respecto, nosotros hemos cerrado paritarias, y con respecto a lo que dicen los compañeros, verdaderamente hay una desazón, una tristeza, porque estas paritarias no son como las paritarias de otros años. Ahora la inflación nos gana a nosotros, nos gana, todos los aumentos que recibimos nos gana, estamos siempre detrás de la inflación. Entonces los compañeros en otras oportunidades discutíamos por el impuesto a la ganancia. Hoy veo como una pasividad en muchos compañeros
por temor a perder el trabajo, por no ser conflictivo, entonces prefieren por ahí cerrar una paritaria a la baja, pero seguir manteniendo el trabajo. Esto es a lo que nos ha llevado este gobierno, a tener trabajadores temerosos, a precarizar el trabajo, y estamos en una situación totalmente endeble para lo que era la columna vertebral del movimiento obrero en la República Argentina, que para mí es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y este gobierno se ha dedicado a denostar y a tratar de desmejorar la situación de los trabajadores, y creo que va a seguir por el mismo camino. Inclusive el ministro Triaca, cuando hay una paritaria que supera el 15% de aumento, no quiere homologarla. Yo no sé si el ministro tiene la autoridad de no homologar un aumento que dos partes se ponen de acuerdo. Bien. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a volver para seguir hablando de cómo está la situación y concretamente de cómo va a ser el paro en la ciudad de Rosario, en la región, el próximo lunes 25. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Hablamos del panorama que aparece en relación a las condiciones de vida, a lo que han significado el cierre de las paritarias a la baja, también los problemas que están teniendo los desocupados en relación a lo que han conseguido con la emergencia social, con algunos reclamos que están haciendo al gobierno de que reabra las inscripciones, de que no se caigan estos planes. Yo pensaba, está por un lado, como decimos muchas veces en este programa, la política que aplica Macri, que muchos coincidimos que es contra el pueblo y contra los trabajadores, ¿no? Ha afectado directamente las condiciones de vida de la mayoría en la Argentina. Pero tiene un problema Macri, que es que no ha podido sacar la lucha de la calle, no ha podido hacer que el pueblo retroceda en relación a los reclamos para enfrentar su política. Claro, todos los meses hay 2 o 3 luchas gigantescas que ganan la primera etapa de los diarios y creo que eso el gobierno ya no lo puede esconder, porque creo que es una realidad que impone salir a la calle y creo que le hemos encontrado la vuelta de que realmente ese es el punto débil del gobierno, pero eso no es un problema de los dirigentes, sino que ya es una situación de masa, claro, que empiezan a ver que hay que salir a la calle para reclamar las cuestiones que... Cabe señalar que llegamos a este paro del 25 viniendo de la marcha federal, ¿no? Claro, bueno, la marcha federal fue uno de los hechos importantísimos que de alguna manera empujó a este paro general. No fue el único, pero fue un hecho que por la magnitud que tuvo, bueno, nadie pudo mirar para otro lado. Después, bueno, están todas las manifestaciones de mujeres que ha habido en el último tiempo, que la mujer ha rompido en la sociedad de una manera que, reivindicando sus derechos, y ha tenido conquistas como este triunfo que han tenido en la media sanción de la ley legal. Pero yo creo que, bueno, lo de la ley de emergencia te dice que realmente se le pueden arrancar cosas a este gobierno. Nosotros nos unimos a varias organizaciones y logramos eso. Ahora también demuestra de que este es un gobierno que le va a buscar la vuelta para ver cómo te va volviendo atrás con lo que te concede, porque ahora han cerrado la inscripción de los programas de trabajo y lo que uno ve realmente es que pasa también en los gremios que han tenido un buen logro en paritaria. El gobierno tiene a la mano los mecanismos necesarios a través de la inflación y las medidas macroeconómicas que permite retrotraer las conquistas y ir poniendo, como ellos ven, cada cosa en su lugar, de vuelta. Entonces, bueno, acá lo que se impone, lo que nosotros vemos es que es muy difícil, es necesario darla, pero a la vez tenemos que ir buscando caminos que nos permitan superar, hacer un planteo que supere lo sectorial. Por eso me parece que es muy importante el paro, porque de alguna manera le va a dar el protagonismo al conjunto de los trabajadores, ocupados, desocupados, jubilados, y creo que otros sectores de la sociedad se van a sumar también y van a tener su simpatía, y en la medida en que eso pueda ir levantando un programa
que contraponga ese programa del gobierno de destrucción de la industria nacional, del mercado interno, de la liquidación de salario, de la recesión, que vaya buscando, plantee otras alternativas, otro camino, creo que bueno, eso va a tener futuro. Bueno, esta medida, como decíamos, va a ser contundente por lo que se ve hasta el día de hoy, ¿no? En relación a que para el transporte, para camioneros, para la CGT y va a haber adhesión en general de la gente que está expresando esta disconformidad con el gobierno de Macri. Le vamos a pedir al director imágenes de la conferencia de prensa que hubo esta mañana en el sindicato de dragado y balizamiento, y cuéntenos un poco quiénes son los que van a participar aquí en la región de este paro, cuáles son los sindicatos y las organizaciones y los distintos sectores que se suman a este paro del día 25. En la ciudad de Rosario son todos los sindicatos, pero bueno, acá los que vamos a estar en Córdoba y Corrientes, en la Bolsa de Comercio, el día lunes a las 10 de la mañana, bueno, todos los que estuvimos en la conferencia hoy, que somos los sindicatos de ATE, Rosario, de Ciprus, de ANSAFE, Rosario, COAD, bueno, dragado y balizamiento, aceiteros de San Lorenzo. Aceiteros, van a estar los compañeros de recolección de residuos, los movimientos sociales, como los compañeros acá de CCC, del movimiento Evita, y bueno, y todos los que se vayan sumando, que fueron acercando las adhesiones. Así que bueno, va a ser una concentración importante. ¿Cómo se sigue trabajando y enfrentando esta especie de desafío que tiene que ver con lo que decía Eduardo de saltar la valla de lo sectorial, ¿no? Y de tratar de unir, porque evidentemente esta medida aparece como algo contundente que va a ser en todo el país. Ustedes me podrán decir si tienen un termómetro de lo que va a pasar en otros lugares del país, que también nos interesa, pero bueno, después pensar en cómo va a ser la continuidad de esta pelea, que evidentemente por cómo viene el año no va a terminar acá. Hay un factor fundamental que generalmente en los paros generales siempre se hablan de qué acatamiento hubo al día después, ¿no? Siempre los sindicatos dicen que hubo un alto acatamiento, el oficialismo dijo no, fue bastante bajo, le restan importancia. Pero yo creo que en este paro va a haber un factor fundamental. Creo que va a haber, el paro va a ser contundente desde ya, pero va a haber una adhesión del ciudadano de a pie, ese que muchas veces no se pliega al paro y que quiere ir a trabajar de igual manera y dice esta gente que hace paro, que molesta. En este momento creo que esa adhesión va a jugar en favor de los sindicatos, porque hay un desencanto con el gobierno, inclusive con la gente que ha votado este modelo. Hay muchísima gente que ha votado al oficialismo, por supuesto, le ha dado una segunda oportunidad en la última legislativa y aún así se sienten defraudados. Esa gente también se va a sumar al paro. Para mí va a ser de un altísimo acatamiento, no va a haber nadie en las calles de Buenos Aires, porque aquí va a haber algún tipo de manifestación. Sí, nosotros también vamos a cerrar y convocamos a todas las organizaciones sindicales informando, haciendo un balance del paro y de la jornada de lucha en Presidente Perón y Circunvalación a las 12 del mediodía, 12:30, donde haremos una asamblea y bueno, convocaremos a los medios para explicar la visión nuestra de cómo ha sido la jornada. Y creo que el problema que se nos plantea ahora es, ya entendiendo que el paro ya va a ser un hecho contundente, ya de unos días antes ya lo vemos así, ¿cómo sigue? Que eso, bueno, eso es un compromiso que tienen las centrales sindicales, particularmente CGT, CTA, y bueno, pero también tiene que ver con cómo las instancias de coordinación regionales que se vayan dando por abajo. Bueno, esto tiene que seguir, digamos, no podemos pensar de que un gobierno como el de Macri, porque un día se pare el país, va a cambiar el rumbo. Me parece que nos obliga, el desafío es la continuidad de esto para que generar una presión tan grande que permita que nos tengan en cuenta. Nos quedan pocos minutos, pero pensaba en una de las frases de Macri de los últimos días, que dijo que lo mágico de este momento es que el FMI ahora nos quiere ayudar, ¿no? Con esa
frase tratando de convencer. La verdad que no ha tenido consenso popular para nada. Como decías, es muy distinto lo que está sucediendo en el ciudadano de a pie en relación a las medidas que está tomando Macri, y se viene el tratamiento de la reforma laboral, otro de los grandes temas que puede llegar a ser un atropello a grandes conquistas del movimiento obrero en la Argentina. Nos quedan 2 minutitos, pero ¿cuáles son las cosas que inmediatamente hay que frenar al gobierno nacional? Sí, yo creo que en principio estas políticas de ajuste que viene implementando el gobierno nacional, que también repercuten a raíz de la adhesión de la mayoría de las provincias al pacto fiscal, directamente en la economía de las provincias y de los municipios. Después el tema, por supuesto, las medidas que quiere implementar el Fondo Monetario Internacional. Y por último, bueno, en lo que respecta a ATE, seguir exigiendo la reincorporación de todos los despedidos, que ya son casi 10.000 despedidos en estos últimos meses, nada más, ni hablar de lo que se viene despidiendo desde el 2015, y exigir la reincorporación de esos despedidos y después regularizar la situación con el pase a planta de los más de 80.000 trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional que hoy sigue, digamos, en una situación laboral bastante complicada. Mauricio, en 30 segundos. Mira, la lucha, no sé, el movimiento obrero siempre va a estar en las calles, luchando por la regación de nuestro añero, de todos los trabajadores, de los movimientos sociales. Y si hacemos un raconto del día que asumió el presidente Mauricio Macri, a la fe no hubo una determinación de trabajadores en favor de las clases, ni una. Y estamos a 1 año y meses de que termine su mandato. ¿Cómo? No quiero ser pesimista, pero ¿cómo podemos pensar que en menos de 1 año resuelva todos estos problemas? A mí me parece que va a seguir la conflictividad social. Bien, muchísimas gracias por haber venido. El programa se hace corto para hablar de la situación que está viviendo el país, no solamente de las medidas del gobierno de Macri, sino también de la lucha y la unidad que despierta en relación, como se decía acá, a que estas políticas atacan principalmente a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Seguramente vamos a seguir la semana que viene hablando y haciendo un balance de este paro que se espera el 25, el día lunes próximo. Muchas gracias por estar del otro lado. Esperemos, como siempre decimos, que haya servido el programa para pensar juntos sobre esta realidad que tenemos y que queremos cambiar. Gracias.